Buenos días, señor presidente. Buenas tardes a todos menos a uno. Buenas tardes a todos menos a mí. Buenas tardes a todos menos a uno. Yo no he dicho quién es el uno. No serás Charlie Hebdo, tú también. Yo no soy Charlie Hebdo porque yo no me dedico a hacer caricaturas blasfemas ni de la religión católica, ni de la islámica, ni la judaica, ni sobre el brahmanismo, ni el confucianismo, ni el hinduismo, ni ninguna de ellas, porque yo respeto profundamente la ideología y las creencias de la gente, siempre y cuando sean ideologías que respeten la vida, la libertad y la dignidad de la gente. Vaya introito. Artículo recién publicado en La Red, que seguramente usted no va a poder leer, pero nosotros se lo contamos, de un politólogo francés que se llama Jean-Yves Le Gallou, presidente de Polenia. Dice: el desfile del 11 de enero fue también un elocuente símbolo de la unanimidad cosmopolita de la superclase mundial servida por los medios de propaganda. Hollande es un gran presidente, sí. Va a remontar en los sondeos, sí. El ataque contra Charlie Hebdo y contra el hipercacher de Mansen son socorros para, traduzcámoslo así, socorros para él. Él lo aquí convertido en padre de la nación, artesano de un nuevo consenso francés, juntos, y el presidente en torno al cual el planeta se apresura a reunirse. Mejor que la Unión Nacional, la Unión Mundial. Chapeau, el artista. Bueno, le sacuden. ¿Necesitaba usted leerlo todo? No, he leído solo 2 párrafos. Le sacuden bien. Vaya tocho. Es más largo. Vaya tocho, es más largo de un día sin pan. Oh, es muchísimo más largo el artículo. Bueno, ¿qué tal? Si no entramos en detalles, bien. ¿Usted qué tal? ¿Qué opinión sobre el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Usted también fue a París? No, pero estoy hablando con un periodista francés especializado desde hace más de 20 años en información policial y de interior, y me contó que la policía en Francia está que trina con el gobierno. Bueno, un comisario en Limoges, se ha suicidado, el que llevaba la investigación. Alguien tendrá que explicar por qué un comisario que lleva la investigación el mismo día, jueves, se pega un tiro con su pistola. Fíjate, pues usted me contaba que están hasta el gorro de localizar células yihadistas, que cuando van a intervenir sobre ellas el ministerio los para. Y esto que ha pasado les había, porque eso no guarda relación, este sentimiento de buena parte de la policía francesa, particularmente de la gendarmería, que es como nuestra Guardia Civil, para que se haga usted una idea. El fracaso de los servicios secretos franceses en su incapacidad para detectar y prevenir el atentado es manifiesto. Es que no es fracaso. La forma como resuelven la crisis desde el punto de vista policial no me parece ningún éxito policial. De hecho, mueren 4 rehenes en el supermercado. Tampoco sabemos en qué condiciones mueren los rehenes y si los mata la policía o los mata previamente el terrorista secuestrador. Esa parte parece que y por otra parte, ¿no? Que había 2 muertos antes, y otros 2 después con la intervención. Y por otra parte, seguimos sin que nadie nos diga qué van a hacer los gobiernos. Todos esos que estaban manifestándose, no se sabe por qué, porque los gobernantes no están para manifestarse, los gobernantes están para gobernar. ¿Qué hacían esos señores manifestándose para decirle a qué gobierno qué? Si eran ellos los que tenían que haber previsto esta situación, si son ellos los que tendrían que poner las bases del control de todos aquellos que se dedican a meter en las mentes de gente joven e inexperta, más proclives obviamente por su edad a la radicalización, en el encuentro teórico de pasiones y de objetivos vitales que les proporcionen esa ilusión que alguien a los 20 años puede tener de ser útil, de hacer algo importante, de tener un plan en su vida, ¿no? Bueno, esos que se aprovechan de esa situación y de la ignorancia de mucha gente joven, que están inculcando el odio, el crimen. ¿Dónde están? Si están en las mezquitas, hay que ir a por ellos, hay que sacarlos de allí, y esos sí que deben ser objeto de la persecución policial, jurídica, política de nuestros gobernantes. Pues te cuento sobre esto que tú dices 2 cosas importantes. Digo yo, y si hay alguien que opina lo contrario, es que eres el tema. Yo le respeto. Dice El Mundo que el Ministerio del Interior va a sacar del cajón un llamado Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, pensado fundamentalmente para el islamismo, que trata de echar mano de profesores, trabajadores sociales y médicos para detectar síntomas de radicalismo entre los musulmanes.
observación al hilo de lo que acertadamente, como siempre, señala mi compañero de mesa. Y si las mezquitas se llama no dan, botafumeiro, sí, señor, incensario o pebetero, si las mezquitas no dan la información, no hay nada que hacer. Dos, después de la manifestación, donde efectivamente todos nos hemos preguntado, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? Estados Unidos dice que el 18 de febrero reúne a todos para adoptar una estrategia que llaman, cito textualmente, empoderando a los socios locales para prevenir el extremismo violento en Estados Unidos. O sea, allí. Correcto, muy interesante. O sea, la cosa es, muy interesante. Socios locales, nosotros sí. somos los que hemos de prevenir que lleguen allí ellos. Eso es. Es decir, ellos lo que hacen es una cagadeta en Irak que deconstruye un país sin darle una alternativa política y lo convierte en una auténtica jauría. Otra en Siria, otra en Libia. Están a punto de hacerlo en Túnez, en Argelia, en Siria empiezan apoyando a algunos tíos a los que envían con muchísimo dinero para matar al Assad y ahora se hacen socios del Assad. En Ucrania montan un pollo extraordinario en el Maidán, pagando a francotiradores para cargarse un gobierno legítimo y montar otro gobierno que sea pro-occidental. Y ahora los americanos nos vienen a contar esto. Es muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues AUPA, como dice la empresa de Tania Sánchez. Como dice la empresa de Tania, AUPA, que se llama. Su hermano. Sí. Oye, por cierto, hace bastante calor aquí. Usted está en manga corta y yo con bufanda, así que le voy a poner a usted la bufanda. Desnúdate. No, oiga, que esto no es un programa de striptease. Izquierda Unida dice que los atentados no deben ser excusa para restringir la libertad y avisa que legislar en caliente no es bueno. Aquí estamos siempre con... Bueno, ellos depende si legislas en Alaska, en Canadá o en Sevilla. En Sevilla legislan más en caliente. Sobre todo Susanita Díaz, ¿verdad? Que se le ocurre decir, con toda la cara del mundo, se le ocurre decir que la mezquita... ¿De quién es? Aquí lo que por 6 euros alguien la ha inmatriculado. Inscrito por 30 euros. La mezquita es de la Iglesia Católica, es catedral desde 1236. Exacto. La inmatriculación, que consiste en que cuando un bien es notoriamente perteneciente a alguien, pero no está inscrito en un registro de la propiedad, tú tienes el derecho por ley, de ponerlo en el registro, la titularidad a favor de quien ya públicamente ha sido y pacíficamente no perturbada su propiedad, como es el caso de la prescripción adquisitiva, que en el caso del derecho español, el derecho civil, son 30 años de posesión ininterrumpida de la cosa. En este caso, las inmatriculaciones las hace la Iglesia porque hay un derecho jurídico para hacerlo y porque la declaración, porque la inscripción registral de una propiedad no es constitutiva de la propiedad, sino declarativa de la propiedad. Y eso es lo que Susana Díaz, que es presidenta de Andalucía, debería cogerse un manual básico de derecho civil y estudiárselo. Lo que pasa es que el derecho les da lo mismo. Pero no hay por qué saber nada para ser presidente de algo. Puedes ser presidente de algo sin saber nada de nada. El otro día estaba reflexionando yo sobre una cosa que seguramente no es muy políticamente correcta, pero mira, la proporción de ignorantes entre banqueros, obispos, generales, es realmente baja, pero entre políticos y periodistas es enorme, y sin embargo la gente hace caso a los políticos y a los periodistas. Me permite que lea el comunicado del Cabildo de la Catedral de Córdoba ante las declaraciones de la Presidencia de la Junta de hoy mismo. Hemos sintetizado esta mañana el comunicado. Bueno, dice que por supuesto eso es de la Iglesia desde 1236, lo cual es inapelable porque las cosas son como son, pero hay una cosa muy divertida, dice: ante las declaraciones de la Presidenta de la Junta de Andalucía de que el Cabildo ha borrado la palabra mezquita de la página web y los folletos turísticos, eso es un hecho. O sea, tú dices, han borrado la palabra mezquita de la página web y de los folletos turísticos el Cabildo de la Iglesia. Dice, el Cabildo le informa de que la denominación mezquita aparece en 23 ocasiones en su página web y en 6 ocasiones en los folletos oficiales. En este sentido, la denominación, como ya ha afirmado en varias ocasiones el Cabildo, no es lo más importante, sino que el templo se siga cuidando y conservando
de generación en generación, como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 775 años, lo que ha permitido que se haya mantenido en un perfecto estado de conservación. Parece razonable el argumento, ¿no? Susana Díaz, tiene usted que leerse el comunicado, es muy importante. ¿Cómo estaba la mezquita de Córdoba cuando llegan los cristianos? Esto se hunde. Sí. Esta silla siempre me la juega, ¿eh? Claro, porque en cuanto te mueves un poco tienen... Está como aprovechando que está el jefe, a ver si nos cambian el mobiliario un poco. Oiga. Petición inoportuna. El mobiliario está estupendamente y no está amortizado aún. Las tropas de Fernando III el Santo. Córdoba había sido arrasada varias veces. Córdoba ya no era la capital. Había habido varios conflictos civiles durante siglos en torno a Córdoba. Es precisamente la llegada de los cristianos lo que salva ese monumento para convertirlo en lo que desde entonces es. Y luego, ítem más. ¿Qué continuidad? Ítem más, fíjense en qué niveles estamos ya. Ítem más. ¿Qué continuidad de sujeto hay entre una comunidad musulmana del siglo XIII y una comunidad musulmana actual? Joder, deme un poquito de margen, deme un poco de tiempo. Para poder atribuirse la propiedad. O sea, sí. La Mauritania gitana, es decir, Marruecos y Argelia, devolvámoselas a Roma, puesto que fue romana. Sí. Pues mire, conclusiones de este fin de semana. Venga, por favor. La primera, he visto las portadas de los periódicos. Sí. Hagan el esfuerzo de, a través de internet, de ver las portadas de los distintos periódicos. La más hermosa es la del periódico de Cataluña. Mira, que dice, nos queda París. Nos queda París. Ya. ¿Sin comentarios? ¿No comment? Sin comentarios. Nos queda París. Bueno. Que me meces. Bueno, dicho eso... ¿El artículo de Rajoy del Mundo lo has leído? Leí el de Zapatero y he leído el de Rajoy. Son intercambiables. Es que dice Rajoy son intercambiables. Alianza de civilizaciones. Dice, escucha, sí. Que es que dice que nuestra identidad es la libertad, que la identidad de Europa es la libertad. Bueno, es al revés. Es decir, la libertad como la entendemos es una consecuencia de la identidad europea. Pero es que nuestra identidad es la libertad. Me recuerda muchísimo no es la verdad la que os hará libres, sino la libertad lo que os hará verdadero. Por eso le he dicho que me recuerda a Zapatero, porque vamos a ver, la confusión es enorme, ¿eh? La verdad es que los políticos actuales tienen pocas ideas pero confusas. Es decir, la estructuración mental que hay que tener para confundir verdad y libertad, que están en planos distintos ontológicos. Ya, claro. Y no son capaces de entender eso. Es decir, cuando a Descartes se le ocurre el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, en el que vincula la existencia al pensamiento previo, cuando toda la filosofía occidental se había basado exactamente en lo contrario, que era sum ergo cogito, sum soy, luego puedo pensar exactamente, y a partir de ahí construir un modelo de pensamiento y un razonamiento. Por cierto, me he leído este fin de semana, y usted dirá, ¿qué tipo más raro? Digo, el fin de semana he hecho más cosas. Me he leído el discurso de Benedicto XVI de Ratisbona. No, yo también lo he hecho. ¿Usted también lo ha hecho? Sí, ¿Somos almas gemelas? No lo sé, pero muchísima gente lo ha hecho, porque además ha circulado mucho por la red, porque es que... Es maravilloso el discurso. Claro, ¿eh? O sea, es fantástico. Que vio lo que estaba pasando, vio lo que iba a pasar porque vio lo que estaba pasando. La segunda sura 256, cuando el profeta habla de conseguir que otros compartan su fe por la sangre, por la violencia. Claro. Y como Benedicto le dice, la violencia es intrínsecamente contra la razón y Dios no puede ir contra la razón. Lo que es asombroso. Y enlaza al final con las teorías de Juan Duns Scoto y con Occam, que tratan de construir la idea de que Dios podría haber creado este mundo con todas sus características y al ser humano tal como es, o lo contrario. Cosa que la filosofía y la teología atomista niegan absolutamente, porque Dios no puede ir contra la razón, no está contra su naturaleza. Es fascinante el discurso y es clarísimo en el tema del islamismo y de lo que plantea el islamismo en ese momento, que habla de Manuel el Paleólogo de 1390, ¿no? Ese texto, así como el texto de Manuel el Paleólogo, lo tradujimos en su día mi hermano Miguel Ángel y yo del griego para publicar un álter. Bueno, ustedes que es otro nivel.
Bueno, yo me limito a leerlo en español, usted lo traduce del griego. Si no fuera por mi hermano ya. Bien. Digo, lo que es asombroso es que un discurso que ha sido desde el punto de vista intelectual uno de los textos más profundos, acertados e interesantes por lo que estaba pasando del momento fuera unánimemente rechazado. Unánimemente. Es increíble. Y es el texto que más concisa, verdadera y explícitamente explica el problema con el Islam. Yo lo rescaté, con perdón por la autocita, en gaceta.es hace unos días. Benedicto tenía razón, se llamaba así el artículo, porque es que puso efectivamente el dedo en la llaga. El Islam tiene un problema, que es su incapacidad para entender la diferencia entre la esfera religiosa y la esfera política, y la propensión a pensar que la violencia para implantar su credo en sí misma es buena. Y eso está ahí. En la implantación del cristianismo, con su modelo, con su código moral, constituye y construye, desde el punto de vista teórico, obviamente ninguna sociedad humana puede ser una sociedad perfecta, pero desde un punto de vista del modelo teórico, construye y constituye una sociedad perfecta. El modelo islámico, tal como es planteado en las suras del Corán, constituye una sociedad imposible, puesto que recurre a la guerra santa para conseguir la expansión de tu propia fe, es decir, a la muerte del otro. Claro. Mientras el cristianismo plantea exactamente lo contrario, que es incluso llegar a la propia muerte, aceptar el martirio con tal de poner la otra mejilla, con tal de amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, la proyección social del cristianismo es la paz social, es la libertad, es la dignidad. Y eso es tan sencillo de entender como leerse el catecismo de la Iglesia Católica. Mientras que el Islam, que también aspira a la paz social, impone como requisito imprescindible la uniformidad religiosa de todas las tierras donde vivan los musulmanes. Entonces es absurdo. Lo dramático es que desde el siglo VII no han sido capaces, es más, se han prohibido a sí mismos hacer evolucionar la doctrina. Y eso es un problema tremendo. ¿Me permite que apele al Club de Amigos? Por favor. Pueden ustedes llamar al Club de Amigos de Intereconomía, pueden hacerse socios nuestros, pueden hacerse nuestros colaboradores, pueden ayudarnos para que tiremos para adelante, para que sigamos hablando en libertad de las cosas que a ustedes les interesan. Sin necesidad de ser Charlie. Sí, no, nosotros no somos Charlie Hebdo. Que por cierto, Hebdo viene de hebdomadaire, que en francés significa semanario. Y viene del griego, Hebdo, 7 días. ¿En español también puede decir hebdomadario? No dromedario. No dromedario. Que dicen que estaba la Guardia Civil registrando en la sede del sindicato Abertzale Lab en Bilbao y ha encontrado grandes cantidades de dinero en monedas y billetes pequeños. Está difundiendo la Guardia Civil las ¿No les ha dado tiempo a llevarlos a Andorra? se ve que no. ¿Por qué detienen a los abogados ahora, Esparza? Si se iba a celebrar el juicio famoso. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los detienen? Daniel Portero, que está aquí esta mañana, nos ha contado, el portero de Dignidad y Justicia. Sabe, Daniel sabe. Que ya lo sabían, que ellos sabían que se iba a producir esta operación, que estaba descontado que ese juicio se iba a aplazar y que era mucho más importante. ¿A quién le interesa que se aplace el juicio? No, sobre todo a quién le interesa hacer esta operación. ¿A quién? ¿A quién? Al gobierno. ¿Y puede explicarme por qué le interesa hacerla? Para que lo sepan nuestros espectadores. Pues con toda seguridad, porque hay elecciones autonómicas y municipales dentro de 4 meses, ¿no? Guiños a los votantes a los que nos han defraudado durante 3 años, sí, y ahora en 6 meses quieren recuperarnos. Exactamente. ¿Pero con verdad o con guiños aparentes? Bueno, quiero decir que la operación es real, la acusación también es real, es 1.300.000 euros que habría ocultado y blanqueado el entorno de ETA, pero eso es algo que evidentemente no se ha descubierto ahora. Esta operación lleva muchísimo tiempo funcionando. Beiras, del BNG, esa cabeza caliente, acusa literalmente a los bárbaros del PP de matar más gente que la yihad. Pues al día mueren 12 personas por hepatitis. O sea, resulta que la culpa de la hepatitis ahora la tiene el PP. O sea, ¿sí? Se puede perder la olla, pero desde luego... Pero vamos a ver. El otro día ya hablamos de esto. Por favor. En el tema de la hepatitis, lo que hay que considerar es... Hay que poner el foco arriba del todo. Y decir, ¿cuánto dinero tenemos para la sanidad? ¿En qué lo estamos gastando? ¿Puede haber cosas que sean menos importantes, menos perentorias,
que atender a los enfermos de hepatitis C y poder dedicar recursos a ese medicamento? Por ejemplo, cualquier persona normal se plantearía si tenemos que pagar los abortos. Los abortos responden a un acto voluntario, es decir, alguien ha hecho algo que le produce un embarazo, digo algo, lo que hay que hacer para producir un embarazo, y se produce el embarazo. ¿Por qué tengo que pagar yo que ese efecto tenga que ser desechado por esa persona? Cuando hay un señor con hepatitis C al que no le puedo pagar. Por ejemplo, ¿por qué es aceptable la libertad de prescripción hoy en España? ¿Por qué un médico puede recetar un medicamento que vale 3 euros en la farmacia y otro que vale 0,3, que son el mismo medicamento? Hablando de eso que está contando el jefe, acaban de contar que se reúne un comité nacional para al respecto, que lo va a presidir un hepatólogo que se llama Joan Rodes, y que va a coordinar un plan estratégico nacional para hacer frente a la enfermedad de la hepatitis C. Pero efectivamente la cuestión de la selección de objetivos, priorización de objetivos en la política sanitaria es evidente. Otra pregunta, ¿sería razonable pedir a los laboratorios farmacéuticos que operan en España que nos dieran con transparencia las cuentas de explotación de cada uno de sus medicamentos? Hombre, ¿no sería razonable que algún partido político exigiera de una vez algo que sí que tiene un interés público obvio? Es decir, ¿y por qué nadie pide transparencia allí? ¿Por qué no podemos saber cuánto se gana? Todos sabemos que para desarrollar una nueva molécula hace falta una inversión de 60, 80 o 100 millones de euros. O 150. Muy bien, perfecto. No vamos a desanimar a aquellos que están invirtiendo para que haya nuevas moléculas, es decir, nuevos medicamentos que curen cosas. No les vamos a hacer que se desanimen y dejen de invertir y esas enfermedades ya nunca sean curadas. Pero sí les podremos pedir que seamos transparentes, ¿no? Y podremos pedir a la administración que nos digan cuánto está ganando cada laboratorio con cada medicación. Y también podremos pedir que sea público exactamente qué está pagando la Seguridad Social, qué medicamentos está pagando. ¿Por qué todas estas cosas, a eso donde se mueven cantidades de dinero que no son comparables con nada de lo que estamos hablando? ¿Por qué no? Otra cosa, y ya le dejo porque me voy a todo correr, a trabajar, hay que seguir. Me contaban esta mañana que una señora de 80 años llega a su casa el día 26 de diciembre, y bastante frío por cierto, y le habían cortado la electricidad. No tenía electricidad en casa. Efectivamente le había devuelto el recibo el banco, la mujer llega a su casa con 80 años y no tiene electricidad en su casa. ¿Podremos hacer algo para que eso no pueda ocurrir así exactamente? O sea, hoy nadie puede vivir sin electricidad, y menos un anciano, en una casa en Madrid o en una casa en Segovia. No hay ninguna limitación a que una compañía eléctrica te pueda directamente cortarte el suministro. ¿Eso es razonable? ¿Eso está en alguna parte? ¿Nos estamos ocupando de eso? Porque aparte de ir a Andorra y de irnos a manifestarnos a París para no se sabe qué, déjeme usted de historias, gobiernen de verdad, no me envíe guiños con Batasuna ahora. ¿Para qué? ¿Qué más me da usted que detenga a los abogados de Batasuna si San Sebastián está gobernada por Bildu, cuando era un partido pro-etarra que no había renunciado a la violencia? Mira, está hablando precisamente el presidente de Sortu ahora y no lo contaré, porque nos marchamos dentro de 20 segundos. Hasta mañana. Sigan sin hacer caso a lo que dicen, miren lo que hacen. Club de Amigos de Intereconomía. Sí, llamen por favor, 91 apóyennos, 616 24 que queremos 74. estar con ustedes. Y ya preparando la revista del Club de Amigos, que ahí podrán leer el discurso de Ratisbona, por ejemplo, mañana y guardarlo a las 11. Adiós. Un saludo a todos, muchas gracias.